Visión Empresarial. Son las 6 de la mañana con 40 minutos y está conmigo esta mañana vía telefónica Eugenio López, director general de Fitch Ratings de México. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por hablar con nosotros. Interesante el encuentro que tuvieron la semana pasada, hablando por supuesto de México, y veía que entre lo que emergía pues es esta preocupación que hay con respecto a la deuda por un lado, en cuanto a la calificación de México y por supuesto la calificación como la manifestación de lo que se refleja en cuanto a nuestro país. ¿Qué decir de la deuda? ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, como todos sabemos, en el último lustro, un poco más, el indicador de deuda medido como deuda a Producto Interno Bruto ha crecido. Aún y con el crecimiento en nuestro nivel de calificación de BBB+, nos sentimos cómodos. Apreciamos que a pesar de este deterioro producto de lo que todos sabemos que es las consecuencias de la crisis del 2008 y más recientemente el fuerte impacto que tuvieron en las finanzas públicas, la caída del precio del petróleo. Y recordemos también, Rodrigo, que en el pasado hemos cuestionado mucho dentro de nuestros reportes de calificación la alta dependencia que tienen las finanzas públicas de los ingresos petroleros. Como consecuencia de este nuevo entorno global, el indicador de deuda se incrementa y lo que es relevante decir es que hoy para el presupuesto del 2017 el gobierno federal ya presenta un déficit cero, lo cual en el tiempo, de acuerdo a lo planteado por la Secretaría de Hacienda, llevaría a fortalecer el indicador y esperamos que dentro de este comportamiento que prevé Hacienda podamos mantener nuestro riesgo o la opinión crediticia del país. Ahora, el margen de maniobra es limitado porque leía también, Eugenio, que hablabas, por supuesto, de que una desaceleración económica obviamente afectaría, y ahí es un filo de la navaja, ¿no? Por un lado, mantener, digamos, el nivel de deuda en niveles aceptables, como ya lo mencionas, pero al mismo tiempo tratar, evitar que la economía se desacelere de manera significativa, y ahí es un asunto sin duda complicado, ¿no? Efectivamente, de hecho, el principal riesgo o reto que enfrenta hoy nuestro país es el vivir en un entorno global complejo y continuamente nuestro equipo analítico está monitoreando el desempeño de la economía mexicana. Podemos apreciar, por ejemplo, que durante este año la industria exportadora, sobre todo la automotriz, ha detenido su paso de crecimiento. Y gracias al impacto del tipo de cambio en las remesas, así como el crédito al consumo, ha fortalecido el consumo interno, lo cual ha compensado de alguna manera este debilitamiento en el crecimiento de las exportaciones. Entonces, el dejar de crecer, si bien es cierto, el crecimiento durante la última década de 2.4% ha sido muy modesto para nuestra economía. El monitorear este riesgo en un entorno global muy complejo es un riesgo que tiene nuestro país. Y hablando del margen de maniobra, ¿qué papel juega el tipo de cambio en el análisis que están haciendo? Sobre todo porque, pues como ya muy bien mencionabas, el vigor que ha mantenido el mercado interno ha sido uno de los elementos importantes, pero siempre está el riesgo que el tipo de cambio finalmente se traslade a inflación por un lado, y por supuesto que empiece a afectar al consumo desde la óptica de pues todos los productos importados que se dan a nivel del consumidor. ¿Cómo observas el tipo de cambio como un elemento determinante en este 2016? Bueno, recordemos que hoy la independencia del Banco Central es un fuerte elemento positivo que tenemos. El manejo que han tenido del tipo de cambio y el movimiento más reciente que tuvimos incluso de tasas de interés en el primer cuarto de este año, en el primer trimestre, fue una estrategia tendiente a fortalecer el tipo de cambio, y debemos reconocer que hoy el peso ha sido muy golpeado por los inversores extranjeros, y la volatilidad es, como bien acotas, un riesgo de que se traduzca eventualmente en un aumento de la inflación, y es algo que continuamente también monitoreamos para ver si
si tenemos este impacto o no del tipo de cambio en la inflación local. Estoy hablando esta mañana con Eugenio López, director general de Fitch Ratings de México. Eugenio, por otro lado, un asunto relevante que también se eleva como una sombra en el panorama nacional tiene que ver con la corrupción. Vemos cómo van emergiendo casos a nivel estatal, por supuesto, en temas en donde hay pujanza, el sector automotriz por mencionar alguno. En este sentido, desde la óptica del análisis de los elementos, ¿qué tanto pesa el asunto de la corrupción en México? Sí, es un tema que desde hace algunos años hemos puesto en la mesa como una debilidad institucional, el marco legal, y no solo la corrupción, sino toda la violencia relacionada al narcotráfico. Lo hemos remarcado en nuestros reportes desde, hasta donde recuerdo, 3-4 años, como una debilidad que estamos monitoreando constantemente para ver el impacto económico, tanto por el lado de la inversión, tanto por el lado de la actividad productiva. Y preocupa y estamos ahí considerando el tema en nuestros análisis. Eventualmente, hablando de esto, sé que los análisis son muy profundos, por supuesto, con variables económicas, no necesariamente coyunturas políticas, pero ¿qué tanto, por ejemplo, la aprobación de una legislación como esta que está pendiente en el Senado, el Sistema Nacional Anticorrupción, puede modificar, digamos, un escenario de análisis como el que ustedes hacen, sobre todo considerando que, bueno, pues luego se aprueban las leyes, pero no necesariamente eso quiere decir que se cumplan, pero ¿son señales positivas o simplemente es neutro hasta que se manifiesta en la realidad? Son señales definitivamente positivas y me voy a ir a mayo del 2013, cuando tuvimos por última vez la calificación del soberano de México de BBB a BBB+, que es la calificación actual. En aquel momento teníamos el Pacto por México trabajando y un programa de reformas agresivas que en nuestras diferentes discusiones con los diferentes jugadores políticos y con el gobierno federal en diferentes áreas, compramos o consideramos que su impacto iba a ser favorable. Es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, al final del día, como bien acotas, mientras no podamos cuantificar los efectos positivos de una nueva legislación en el tema corrupción, pues no se vería reflejado en nuestra opinión de riesgo crédito. Ahora veía que en el evento que tuvieron la semana pasada, el subsecretario Portela, el subsecretario de Hacienda, hablaba por supuesto del crédito flexible como un elemento importante, este aumento que tuvo de parte del FMI hacia México. En este sentido, ¿ves que hay complacencia o finalmente sí hay preocupación de atender? Y ya mencionabas al inicio de la entrevista que el presupuesto con un aumento, sin aumento de la deuda, pues es importante, era una señal relevante, lo mismo que había mencionado el propio secretario de Hacienda en términos de lo que había hablado pues el sector privado en general, y que ya mencionabas tú también, pero ¿ves que hay autocomplacencia o si hay preocupación con respecto al escenario en el que se mueve México, sobre todo considerando estos tres elementos que hemos hablado? Por un lado la deuda, por otro lado temas de corrupción y las variables que están moviendo a nivel internacional. Bueno, definitivamente, y así lo hemos reflejado en nuestros diferentes reportes en los años pasados, la presencia de la línea del Fondo Monetario Internacional es un elemento positivo que fortalece la liquidez de México en escenarios de volatilidad extrema. El aumento de la línea es un elemento muy positivo, la presencia de la línea para que pueda ser usada en una eventualidad. Sin embargo, como bien acotabas, no es un elemento el que lleva a la dirección de la calificación hacia arriba o hacia abajo. Es un conjunto de elementos que, como un todo, fortalecen la capacidad de pago del país o en un escenario adverso la debilitan. La presencia de la línea es un elemento positivo, es en la dirección correcta, y definitivamente refleja la preocupación que el peso ha sido una moneda muy usada en los mercados globales y tiene una liquidez impresionante, lo cual nos ayuda tanto por el lado del fondeo, y lo acabamos de ver la semana pasada con los bonos Samurai que emitió el gobierno mexicano, como con la volatilidad propia del peso y lo que comentábamos hace unos minutos.
Ahora, por otro lado, preguntarte, ¿cómo se ve México, digamos, entre los mercados emergentes con el triple B más, digamos que otros países, cómo se observa? Evidentemente Brasil, pues es el principal referente, sabemos que están pasándola muy mal, pero en general, ¿cómo se ve México, considerando que en el mundo de las inversiones y por supuesto la señal que obtienen las mismas a través de las calificaciones, pues se convierte en suma cero? ¿Cómo ves a México en el contexto global? En el contexto global, México ha sido beneficiado de los flujos de capital extranjero. Veamos el nivel de reservas, veamos la inversión productiva. El NAFTA en el largo plazo ha generado, o el Tratado de Libre Comercio ha generado grandes beneficios para nuestro país. Hemos tenido la capacidad de diversificar o empujar para diversificar nuestra plataforma exportadora. Sin embargo, el mercado interno y en su momento la alta dependencia de las finanzas públicas del precio del petróleo, que desafortunadamente el tiempo nos dio la razón, y si no ha sido por la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo actual, se nos pudo haber complicado el entorno. Entonces yo te diría que México en este escenario, y nada más me gustaría destacar que Brasil ya fue degradado, por nosotros al menos, ya no está en el mismo rango de las triples B, pero comparado con sus pares de triple B, pues como destacamos desde el principio de la plática, el crecimiento económico que ha sido de 2.4, como comentaba, por ciento en el pasado, en la última década, no es suficiente para fortalecer los indicadores macros y pensar en una calificación en otro nivel. Sí, ahí pues sin duda por el tema de la coyuntura petrolera pendiente, la reforma energética en cuanto a los resultados tangibles en el desempeño económico. Y ya por último preguntarte, Eugenio, ¿cómo observas las demás reformas? Es decir, ¿crees que puedan dar fruto todavía en lo que resta de esta administración como un elemento positivo desde el punto de vista que se refleje, digamos, en el crecimiento económico? Debemos reconocer, y así lo hicimos en nuestro reporte del 7 de marzo de este año, que las reformas muestran un progreso, que dependemos de su implementación y buena ejecución, y si bien es cierto, no vamos con la velocidad que nos gustaría ver, sí el escenario global complicó, como bien comentabas ahorita, la energética, y poco a poco empezamos a ver el beneficio del flujo de inversiones, y seguramente traemos el tema de educación, traemos la laboral, traemos diferentes frentes y poco a poco van avanzando, y en la medida que podamos ver los beneficios reflejados en los temas económicos, seguramente nuestros comités reaccionarán ante este cambio estructural que sufrió nuestro país al principio de este aspecto. Pues por lo pronto triple B con perspectiva estable, ¿no? Triple B más. Así es, triple B más con perspectiva de largo plazo estable. Muchísimas gracias, Eugenio López, director general de Fitch Ratings de México. Gracias por la entrevista y por supuesto seguimos muy atentos a las calificaciones. A tus órdenes, Rodrigo. Buen día y buen inicio de semana. Prensa Internacional.